Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Eh, una, una cuestión que me parece muy importante. Eh, esta cuestión vinculada con un montón de ¿cómo decirle? No quiero decir la palabra patología, que la odio. Eh, pero bueno, esa onda, o sea, con un montón de problemas graves de la humanidad actualmente, desde hace bastante tiempo, pero últimamente como súper exagerado, recrudecido, empeorado, porque ahora se va a entender lo que estoy diciendo, pero hubo una utilización comercial, no, comercial no, porque no es comercial eso, hubo una utilización súper estructural, ¿no? Como en torno de eso hicieron montones de desastres, montones. Entonces, hablando de ponerle cal viva a los, a los rizomas de porquería, este, esto de la necesidad de Dios, es decir, de la necesidad de los seres humanos, la necesariedad y la necesidad que los seres humanos tenemos de Dios. Sí, podríamos decir la necesidad de la espiritualidad. Sí, podemos decir la necesidad de atender la cuestión de la trascendencia. Pero si me preguntan a mí, no es de la trascendencia, no es de ¿qué otra cosa que dije recién? Espiritualidad. No es eso. Lo que necesitamos los seres humanos, que está inscripto en en el alma. En la, en- se existe de todas las formas, digamos. O sea, estoy segura que hay alguna cuestión en la cadena de ADN que también lo señala. En el sentido de eh, es como dije unas cuantas veces, de olvidar el aspecto biológico del ser humano es necio, es absurdo, es innecesario, incompleto. Digo, para hablar de lo esencialmente humano, olvidar el aspecto biológico es una taradez. Pero olvidar el aspecto cultural es para hacer una lectura o una observación completa, ¿no? Pero olvidar la cuestión cultural
también es una observación incompleta. Olvidar la cuestión coyuntural también es una visión incompleta. Bueno, con Dios pasa lo mismo. Sí, vuelvo a decir, lo podemos entender como las cuestiones vinculadas a la trascendencia. Pero en mi perspectiva, las cuestiones vinculadas a la trascendencia, la espiritualidad, es como ponerle un parche a no querer al que agujero, no sé. Bueno, a no querer decir Dios, pero la necesariedad, la imposición, no por opresión, no por una cuestión opresiva, pero la imposición de nuestra naturaleza humana es Dios. O sea, hay una necesidad de Dios. Hay una necesidad en todos nuestros aspectos, ¿no? Hay una necesidad en lo biológico, hay una necesidad en tanto cultural, relacional. Bueno, esa necesariedad y necesidad de Dios los sucesivos desatinos históricos impuestos por los sucesivos opresores y opresoras que bueno, no sé, esa parte la voy a profundizar un poco mejor en otro momento, pero esos desatinos históricos fueron llevando a que la cultura que termina confluyendo en la cuestión capitalista en supervertiente, que sería este 1% con el 80% de la riqueza, 70% ahora dicen, qué sé yo, pero que no tienen ni idea qué hacer porque no les sirve para nada, odian a los seres humanos. Bueno, digo, esos niveles desquiciados de acumulación están vinculados a que los sucesivos desatinos históricos confluyeron en retorcer esta necesariedad de la naturaleza humana, Dios, la necesariedad de la naturaleza humana, terminaron confluyendo en el flipe, pire, locura, chifladura, retorcimiento, de las tríadas narcisistas, de la triangulación narcisista. Bueno, para los que ya me escucharon algunas veces hablar al respecto, creo que ya se entiende por dónde va la idea, pero como que la intervención del adversario, ¿qué quieren que te diga? No se puede decir de otra manera, pero la intervención del adversario cambió eso, transformó esa necesariedad o capitalizó o usó
o algo así, ¿no? Lo invirtió también. Lo invirtió en el accionar narcisista, en la triangulación narcisista. ¿Por qué lo estoy diciendo? Quizás es obvio, pero porque es el mecanismo, es el mecanismo por excelencia del sistema opresor que se está terminando. Ese fue el mecanismo, ¿no? Digamos, esas élites funcionaron verdaderamente en ese posicionamiento de narcisista, por decirlo menos, pero por supuesto que son psicópatas, personas que son capaces de hacer cacerías humanas, ¿no? Hace poco se conoció en Europa que en Italia creo que fue que salió la noticia que en la guerra que inventaron ellos también en los Balcanes, hacían cacerías humanas, llevaban a los multimillonarios que contrataban esa cosa, los llevaban a cazar personas y tenían distintos premios. Bueno, nada, digo, me refiero a ese tipo de patologías graves. Pero fueron esas personas las que estaban instaladas, las que alcanzaron la hegemonía en las estructuras de poder, ¿no? Entonces, si esas personas estuvieron dominando por la perplejidad que genera a la gente común, por la perplejidad que genera, pero también por la ignorancia en general, pero también por la ignorancia del tipo de tácticas que usan, de técnicas y tácticas que usan, ¿no? Pero bueno, fueron concluyendo distintos factores, distintas cuestiones en que eran ellos los que tenían el poder en todas las estructuras de poder, ¿no? Psicópatas, cuando no psicóticos, pero psicópatas y narcisistas. Entonces, si eso pervivió tanto tiempo, si eso se sostuvo tanto tiempo, pero a su vez vemos un reflejo en la sociedad que es enorme cantidad de ¿cómo decirle? Problemáticas, víctimas de narcisistas, pero también problemáticas narcisistas. Si esto está tan extendido al punto de que tenés enorme cantidad de canales de YouTube hablando de técnicas para sacarse de encima a los narcisistas y a las narcisistas, si esto es algo epidemiológicamente, distributivamente tan repartido, entonces hay una clave escondida que no la veíamos. Ahora la acabo de exponer. Claro, la necesidad de Dios en nuestra alma, no voy a hablar de la Santísima Trinidad, ni de su versión psicoanalítica, pero eso está más cerca de la verdad, ¿no? Respecto de qué era lo que estaba fundamentando, qué era lo que estaba dándole
posibilidad a eso. Digo, respecto de la Santísima Trinidad, está más cerca en términos de la necesidad de Dios, ¿no? Solo que ahí esa terceridad queda completamente en el plano espiritual. Bueno, en el caso del psicoanálisis, voy a decirlo fuera de la teoría, ¿no? Un poco fuera, un poco adentro, pero fuera de la teoría. Pero el padre, la madre y el hijo o la hija. Lo cierto, el crío. Lo cierto que esas son esas otras expresiones del asunto. Pero si llegamos a estos niveles de cualquierismo total, es decir, gente con el 70% de la riqueza que en la vida va a poder ni siquiera, la riqueza que todos y todas producimos, no la riqueza que ellos produjeron, no, la que todos y todas producimos junto con la vida, con la naturaleza y con Dios. Si ese 1% tiene esa cantidad de riqueza que ni necesitan ni pueden usar de ninguna manera y solo se les torna en maldad, entonces había algo ahí que le estaba dando legitimidad en el inconsciente humano. Y entiendo que es esto, la necesidad de Dios. Creo que esto también tiene que ver con eso, con la necesidad de Dios. En términos de esa certeza, no así no me parece que sea lo mismo, pero bueno, quizá. O sea, supieron capitalizar, supieron atrapar, supieron entramparnos en eso. Y tal vez esto de supieron capitalizar, tal vez esté vinculado, o viceversa, pero tal vez esté vinculado con esta cuestión de la adicción, ¿no? El tabaquismo. Pero lo cierto es que supieron utilizar esa necesidad de Dios y por eso hicieron tantos esfuerzos. Uno de los peores errores que puedo cometer al hablar de esto es olvidarme de que la otra instancia también existe. Es decir, el mal absoluto existe. Y el mal absoluto, imagino que ya después de tantos siglos tiene una entidad propia también. O sea, tiene una existencia propia. Pero lo cierto es que básicamente es la negación, ¿no? Es la negación del bien en general, la iniquidad y quienes viven de esa iniquidad, desigualdad.
o sea, desenganchando durante los siglos, desconectando de Dios. O sea, durante siglos esa negación del bien, iniquidad profunda, desigualdad profunda, desconectándonos de Dios. No así viceversa. O sea, por eso es tan importante. Parece que hay mucha gente que dice que no soy tan inteligente o que no soy tan no sé qué cosa. No me importa, ¿no? Mínimo esas apreciaciones. Pero lo que sí me importa es que si seguimos creyendo que ser inteligente o ser sabio o ser sabia es desenganchar por completo de la vida real, de la vida como es, o sea, si se sigue creyendo que la sabiduría o la inteligencia está excluyentemente en salirse por completo de de la vida común, de la vida como es. Si siguen yendo por ese lado, el diablo los agarra como quiere. Porque ahí hay una profunda vanidad y otras cosas, pero entonces digo, esa necesariedad es el lugar de la terceridad perfecta, ¿no? O sea, idealizable, realmente idealizable, no, porque es la instancia que todo el tiempo te hace mejorar. Dios es esa instancia que todo el tiempo te hace mejorar y todo el tiempo te hace encontrar algo más divertido. Bueno, algo más divertido sería en buenos niveles de conexión con Dios, ¿no? Porque ya deja de ser tan grave o tan desesperante, ¿no? Pero en otras instancias sí es la búsqueda en la desesperación. Por eso es tanto más común o habitual que la gente se vincule con Dios en la desesperación y no antes. Pero la verdad es que también pasa eso, también Dios te conecta con lo más divertido, ¿no? Con ese disfrute simple pero no engañoso, es decir, simple pero no hipnótico, digamos, no hipnoideo, no autoindulgente, no esa onda, ¿no? O sea, bueno, pero entonces el sistema y junto con el adversario se ocuparon de reemplazar a Dios, esa instancia que nos impulsa permanentemente a mejorarnos y a ser más buenos con nosotros mismos, con nosotras mismas y con los demás y con el lugar, ¿no?
que todo el tiempo nos está, por un lado impulsando y por otro lado ayudando cuando es necesario en términos de lo que sea necesario, lo que sea necesario. Pero para eso hay que hacerse merecedor de esa ayuda, ¿no? O merecedora de esa ayuda. Pero eso, que me parece un hallazgo. No intento completar la idea tampoco, ¿no? No quiero completarla en términos de que sea una absolutez. Que sí lo es. Es decir, sí es una idea completa y que lleva a la comprensión de sí, a la comprensión de Dios, no, a la comprensión no, pero a entendernos con Dios. Pero así lo siento yo, así lo veo, lo siento, lo entiendo, lo asumo, ¿no? Pero para otra gente, esta instancia que siempre nos impone ser más mejores, pero también nos da fuerza para seguir adelante en momentos difíciles, pero también nos alcanza alguna capacidad que no teníamos hasta determinado momento. Me está fastidiando mucho que dejé una luz prendida, me molesta mucho. Por el reflejo la estoy viendo y me está molestando, porque es la luz eléctrica, no es la otra luz. La otra luz siempre está prendida, pero lo cierto es que yo lo veo de la manera que lo estoy diciendo, lo veo, lo entiendo, lo siento, lo vivo de la manera que lo estoy diciendo, es decir, es Dios esa instancia que es imprescindible para el ser humano, es imprescindible, y si no la encontramos, la vamos a encontrar de cualquier manera, es decir, cualquier porquería se puede llegar a poner ahí. Es muy importante lo que estoy diciendo. Por ignorancia, por intervención del maligno, por inercia del sistema, de cómo iba, de cómo venía, de cómo llegaba, ¿no? Cómo venía moviéndose la situación por un montón de motivos. Se divulgó, se desparramó, ¿no? La problemática narcisista. Hay un montón de otras explicaciones para cómo fue eso a terminar de funcionar como rueda de auxilio de los opresores y de la opresión en sí misma. Pero lo que va en ese lugar donde por ser muy suave, la neurosis reinante en la vida social, que ahora está en
franca transformación, por eso está todo tan cambiante, complicado y así, ¿no? Pero, pero es cierto que la neurosis reinante lo terminó convirtiendo en estas problemáticas narcisistas desparramadas por todos lados y gravísimas aparte, gravísimas. Pero la condición humana que hacía, yo no sé cómo le llamarán los filósofos a esto, estoy segura que son un montón los que hablaron de esto. Pero eso. Bueno, eso no importa. Sí, importa para mí, pero no importa para los demás. Bueno, eso. Es Dios. Punto. Entonces que sea Dios posibilita que sea el amor a los hijos, posibilita que sea el amor al pueblo, posibilita que sea el amor fraternal, posibilita que sea el amor a la humanidad, ¿no? Eso lleva tal viva, eso cualquier porquería que no tenga que no tenga que estar, no está. Y lo que tiene que estar, está. Y es como... Ay, no sé bien cómo metí eso ahí, pero me hizo acordar. Pero la cuestión es que eso, que posibilita la verdad y la vida. La verdad y la vida. Abre ese lugar al yo soy desde esa verdad y vida. Incluso en circunstancias terriblemente adversas. Jesucito santo. No sé, como que ya. Ay, qué color más pálida, ¿no? Parece. Bueno, lo que pasa es que hace tanto que no grabo de día que me resulta raro. Eso, no se dejen utilizar el lugar donde va Dios, no dejen que les pongan cualquier porquería. Donde va Dios, va Dios. Ni un bobito que se disfrace de misterio, ni varios bobitas que se disfracen de misterio. Innecesario, totalmente.